Bueno, en nuestro curso de métodos numéricos nos faltan dos temas por trabajar. Voy el calendario acá. Tenemos esta semana correspondiente al 6 de junio. La próxima al 13. Y luego viene la semana de receso. Y la última semana de junio es la del 27, pero que es feriado, entonces comienza el 28. Ya estaríamos en el mes de julio. Ahora a esto se agrega que este jueves yo no voy a poder trabajar con ustedes porque tengo que participar en un proceso de acreditación de una carrera en otra universidad. Entonces este jueves no vamos a tener actividad. De todas formas lo voy a dejar puesto en un correo o en un anuncio para que todos sepan y entonces tienen el tiempo el día jueves que corresponde a nuestro horario para que puedan trabajar en otra asignatura. ¿Mm? Ya. Entonces nos queda, para terminar nuestro semestre, mirando el tiempo que resta para que este termine, dos tópicos. El tópico de integración y el tópico de ecuaciones diferenciales. Estos son bastante sencillos, ¿no? Sobre todo el de integrales, que nosotros vamos a alcanzar a ver. Se trata de hacer cálculos integrales en forma numérica y es un proceso bastante estandarizado. Y lo hacemos nuevamente recurriendo a nuestras hojas de cálculo. Y quizás tiene la ventaja también que cada forma de hacer un cálculo integral de manera aproximada, hay muchas, ¿no? Hay muchas formas. Cada una provee de una cota de error. O sea, aquí podemos trabajar con el error. Va a haber, por decirlo así, una fórmula que nos permite determinar el error respecto de los cálculos que estamos haciendo. Por lo menos saber el rango del error. Y la forma como uno se aproxima al cálculo de integrales de manera aproximada tiene mucho de base, ¿no? De lo que alguna vez se vio en cálculo 2, que es la definición de integral, que derivaba en el concepto de área, y esto se hacía mediante las sumas de Riemann. Algo parecido vamos aquí a tomar en consideración para comenzar a ver estos métodos de integración aproximada. Muy bien. Mire, les voy a compartir el apunte correspondiente a esta materia. Este es el apunte número 5. Aquí esto. Puede ser visto como diapositiva. Ahí está. O sea, apunte número 5 es integración numérica. Ya. Y claro, como se trata de integración y es un concepto ya que ustedes reconocen, lo que podemos comenzar a hacer es recordar la manera en que esa integral se definió. Cuando sea necesario, como ustedes saben, voy a la pizarra y explico algo que aquí es complicado poder escribir. De todas formas, voy a traer mi lápiz acá y hay que anotar algo, así lo hacemos. Si estamos trabajando con una función continua definida en un intervalo AB, intervalo que va de A
AB. Y una función continua, ya sabemos, es un trozo de curva formado por los puntos que son imágenes de todos los valores X que están entre A y B, que se proyectan arriba. Ese es. Entonces, gráfico de la curva, esa curva azul que está puesta ahí. Entonces, esto es lo que hacíamos en el curso de cálculo 2. Tomábamos el intervalo B, formábamos lo que se llamaba una partición del intervalo, es decir, elegir puntos en el intervalo, no necesariamente a la misma distancia. Aquí en la figura, claro, se va a la misma distancia por la facilidad de hacer el gráfico de esa manera, ¿no? Y la gráfica en general de esa forma, un poquito más complicado, estos dibujos hacerlo, de tal forma que uno vea que aquí los intervalos tienen base distinta. No tienen por qué tener base igual, pero aquí el dibujo lo hice de esa manera. Entonces, una partición significa elegir puntos acá entre A y B. Puntos uno después de otro. Si este es el A, que podemos llamar X0 para anotar su posición. Después viene el X1, el X2, el X3, y de repente alcanzamos el XY-1, y después de él, este es el XY-1, después de él viene el XY. Y seguimos XY-1 hasta completar el XN, que es el B. Así estamos. Y luego, en cada subintervalo acá en esta figura, lo hicimos para el que va entre XY-1 y XY, uno muy genérico. Se elige un puntito entre medio de ellos, entre XY-1 y XY. Ese puntito es el XY asterisco. Ese. Es el XY asterisco. Y con esos datos, entonces, uno calcula el área de este rectángulo. El área de este rectángulo. Podemos colocarlo aquí en color verde. El área de este rectángulo. Entonces, ¿cuál es el área de ese rectángulo? Ese rectángulo es el área de la base por la altura. La base tendrá una medida que viene dada por XY menos XY menos 1. XY menos 1. Y eso es lo que mide esta distancia entre XY menos 1 y XY. Mide XY menos XY menos 1. Y la altura, bueno, corresponde a la medida de esta línea de puntos. Y la línea de puntos representa entonces una medida que es la imagen de este que hemos llamado aquí XY asterisco. XY asterisco. Ahí lo tenemos puesto. Bien. Ese es este número, entonces, el área de este rectángulo, el verde. Y después hacía este mismo proceso para cada uno de estos rectángulos que están aquí verticales. Para cada uno de ellos calculamos su área, luego la sumábamos, sumaba toda esta área, de I igual a I igual 1 hasta N. Esta suma representa entonces todas estas áreas de color celeste que hay. Todas estas áreas de color celeste. Y uno se da cuenta que entre más puntos toma aquí en la partición, o sea, más rectángulos encaja aquí, en este dibujo, bueno, estas partes que le falta algo para estar considerando el área bajo la curva, por ejemplo, aquí le falta este pedacito blanco, pero aquí le sobra este pedacito, una especie de forma triangular, ¿no? Le sobra ese pedacito que es celeste. Pero claro, cuando incluyamos más puntos en esto que llamamos la partición, es decir, más rectángulos verticales coloquemos en esta figura, bueno, como van a ser tan delgaditos, lo que sobra
de ellos, y lo que le falta a ellos es cada vez menor. Lo que le sobra es lo que le falta. Le sobra lo que le falta. ¿Mm? Y en ese sentido, entonces, en el límite, cuando n tiende a infinito, cuando n tiende a infinito, nos da el valor del área bajo la curva, que es lo que define la integral entre a y b de fx de x. Entonces, esta es una primera forma, ¿ya? Me refiero a esta parte del lado izquierdo, de tener una fórmula para una aproximación del área bajo la curva o para el cálculo de la integral mediante rectángulos. Ya. Entonces eso es lo que acá hemos recordado cuando allí yo escribí para una función continua y definida en AB. Recordamos que el valor de la integral entre a de fx de x es interpretado como área bajo la curva, lo que determinaba mediante suma de límites de área de los rectángulos. Es lo que hemos explicado recientemente. Ahora, en integración aproximada, lo que tenemos que fijarnos es cómo resolver el problema de esta parte, ¿no? Lo que le falta y lo que le sobra. O sea, cómo miramos, ¿ya?, la manera aquí, porque se supone que esta curva no la tenemos necesariamente. Como tenemos allí que hacer coincidir con este especie de techo café, ¿no?, que tiene estos rectángulos, alguna curva que uno conozca. Bueno, las curvas más accesibles, sobre todo los cálculos, son tener que este trozo café de curva sea un trozo de recta. Un trozo de recta. Otra manera es que eso sea un trozo de parábola. O un trozo de una curva cúbica, que sea más o menos así, ¿no? Luego, para cada uno de estos casos, tomar aquí entre estos dos puntos, un trozo de recta, un trozo de parábola, un trozo de curva cúbica, y así sucesivamente, con más, con polinomios que tengan un grado cada vez mayor. Vamos a determinar los diversos métodos con los cuales vamos a trabajar acá. Yo que estoy diciendo aquí es, en integración aproximada, la parte superior de los rectángulos, las franjas estas, se cambian por curvas polinomiales. Esta es de grado 1, de grado 2, de grado 3. Bien. Esto es lo que tenemos acá. Entonces, borramos la pizarra acá. Y salimos para poder avanzar a la próxima. Entonces, lo que estoy haciendo acá es replicando esta parte de aquí. La primera franja. Si el análisis lo vamos a hacer en la primera franja. Y después lo repetimos en las franjas siguientes. Y hacemos la suma. Entonces recuerden, la figura que viene tiene que ver con la representación de este primer rectángulo, que va entre x0 y x1. Este es x0 y este es x1. Bien. Acá está. Entre x0 y x1. La curva azul es la curva y igual a f de x. Y entonces para el primer rectángulo lo terminamos en un segmento de recta. Recuerda que yo le dije, la primera forma de considerar este techo de rectángulo es que sea un polinomio de grado 1, sea una recta, un trozo de recta. Ese rojo que está allí. Es decir, estamos aproximando el área bajo
el trozo de curva azul, de aquí a allí, mediante una figura geométrica que se llama un trapecio, que es la figura roja. Ese es el trapecio. Entonces el área bajo la curva en este trozo entre x0 y x1, que correspondería de lo azul hacia abajo, es aproximadamente igual al área del trapecio representada por este color, aquí se ve un poco naranja. Ya. Veamos entonces. Decimos que partimos con una partición de AB en n más 1 puntos. Eso de n más 1 puntos que es siempre en estos análisis de integral aproximado uno parte de x0, x1, x2 hasta x10. Bueno, si fuera así hasta x10, habrían 11 puntos, porque estamos partiendo al 0. Por eso que acá coloco una partición en n más 1 punto. Y van a ser siempre equidistantes. Puntos equidistantes. X0, X1 y el X2, que viene próximamente acá, es tal que la distancia entre X1 y X2 es la misma que X0 y X1. Puntos equidistantes. ¿Y cómo se consigue eso? Bueno, tomando todo el intervalo, recuerden que este también es el A, por acá al fondo estará el B, entonces dividiendo el intervalo total, que viene dado por, en general, ¿cierto?, por límite de integración, podríamos decir. Ese intervalo entre A y B mide B menos A, y lo dividimos por N, nos dan N segmentos dentro acá del intervalo entre A y B. Y la longitud de cada segmento se llama H, es decir, el H acá, el H acá, veamos, es ese. Ese segmento entre X0 y X1 mide H. El próximo entre X1 y X2 también va a valer H. Si aquí ubicamos el X2, hacia arriba tendríamos acá. Bueno, y el trapecio quizás se vería así, ¿no? Ese, por decirlo así, el trapecio limitado por este color café. Y este vuelve a ser H. Y así uno continúa hacia adelante, hasta completar con estos trapecios todo el dominio entre A y B. Y el B podría estar, no sé, por aquí finalmente. Aquí está el B. Entendiendo que este es el A del XC. Entonces este B es el XC. XC, no, es el B está por aquí. Es el eje X. Y continuaría. Bien, bien, bien. Acá yo he puesto los puntos de la partición, como ahora sabemos que son equidistantes. Bueno, el primero X0 es el A, está acá. El X1, que es este, sería A más H. El que sigue sería el A más 2H. Y así sucesivamente hasta que el penúltimo, el que está acá, es el penúltimo, el que está antes de xn menos 1, sería A más n menos 1H. Y al final se completa con el xn, que es el B, el último de acá. ¿No? Esta figura del x a la menos 1 sería este punto. Este punto aquí es este de acá. El penúltimo. Ya. Entonces, los trapecios formados, en general los trapecios uno lo identifica de esta manera, ¿no? Un trapecio
Así. Esa es la figura de un trapecio. Entonces, puesto de esta forma, esta es la altura. Esa altura. Como aquí está vertical, bueno, este es nuestro H. Y si esto le llamamos, llevo el lado A y B, ¿no? A y B. Y el área de este trapecio es igual, bueno, uno puede sacar la cuenta aquí. Es el área de un rectángulo. Este rectángulo que he marcado acá será H por B. HB. Este de acá, que estoy indicando. Más el área de este triángulo que indico ahora acá. Que es un medio de la base. Esta base es A menos B. A menos B. Por la altura del triángulo, que vuelve a ser H. Esa es la altura del triángulo H. Y todo esto, si se reduce algebraicamente, vamos a llegar que el área de este trapecio es la semisuma de las bases por la altura, o sea, la mitad de la suma de A más B, A más B, por H. Vamos a ver por H. Entonces, si a este punto X0 le corresponde un Y0 como ordenada y a este punto X1 le corresponde como ordenada un Y1, las bases del trapecio rosado son la base inferior, esta que mide I1, la base superior que mide I0 y la altura que mide H. Sí tenemos entonces nuestra situación ahora. Ya. Y pasamos a la hoja siguiente, donde vamos a poder hacer algunos cálculos con esto que hemos explicado. Así me pasé de largo. Ahí está. Entonces siempre estamos en el primer rectángulo, ¿no? Recuerden, estamos tomando rectángulos cuyos vértices inferiores, donde está la base, son X0 y X1. Entonces, al X0 le corresponde un Y0 y al X1 un Y1, o dicho de otra manera, a X0 le corresponde un F de X0 y al X1 un F de X1. Entonces tomamos aquí un polinomio de Lagrange para estos dos puntos. Entonces, ¿cómo se construye el polinomio de Lagrange? ¿Ya lo saben? Decíamos, los coeficientes son los i's de los puntos. Y el i de este es f de x0, el i de este otro es f de x1. ¿No? Muy bien. Y después, colocábamos acá un polinomio donde nos saltábamos consecutivamente el x0, bueno, aquí hay dos nomás, nos saltamos o el x0 o el x1. Al saltarnos el x0, en el numerador colocaríamos entonces x menos x1. Y abajo, en el lugar del x saltado, colocamos precisamente el que no hemos saltado, que es el x0.
Para hacerlo con el siguiente sumando, entonces nos saltamos ahora el x1 y nos quedaría el numerador x menos x0, partido por el que nos hemos saltado x1 menos x0 y por la imagen de x1. Y más una parte, esto no lo elaboramos demasiado en el caso de interpolación de Lagrange, ¿no? Porque yo le decía que esto es bastante complicado en el sentido de, claro, es una fórmula que tiene una segunda derivada, eso es algo que podemos manejar sin mucho, sin mucho esfuerzo, calcular una segunda derivada, partido por 2, pero esa derivada está calculada en un punto que no sabemos cuál es. La teoría dice que es un punto entre x0 y x1, pero más que eso no tenemos como información. Entonces, en el fondo no podemos calcular necesariamente este valor. Para esta expresión sí que es posible anotarla porque x menos x0, x menos x1, que son los valores de estas abscisas que tenemos para los dos puntos dados. Ahora, ¿qué sucede si se integra esto? Si integramos entre x0 y x1 fx de x, estaríamos integrando esta parte. A ver, venga, nuestro lápiz para acá. Estaríamos integrando esto de acá. Al integrar a ambos lados, ¿no? O sea, esto lo integramos entre x0 y x1, porque ahí estamos trabajando. Recuerden que estamos en este caso, x0, que es el A, y el primer punto que le sigue, que es el x1. Aquí estamos trabajando. Eso es. Acá, en este intervalo solamente estamos trabajando. Ya. Bueno, la integral está planteada entre x0 y x1, fx de x. ¿O por qué dice que la reunión va a terminar en 10 minutos? Bueno, hay que aceptar esto. Vamos a ver. Oh, diablo, me bloqueó la pantalla. ¿Qué puedo hacer? A ver, escape de aquí. A ver si dejo compartir. Ya. A ver, alcanzamos 10 minutos a explicar todo esto, ¿no? ¿Qué pasó? Que no quiere usar todo el tiempo. Bueno, al hacer esta integral, entonces, se deja expresada la integral del lado izquierdo, y aquí se saca la integral entre como suma de integral entre este primer sumando y el segundo sumando. ¿Ya? Aquí hay x, entonces es una integral para una fórmula que tiene x. Y todo lo demás son datos, x0, x1, x1, f de x0 es dato, f de x1 es dato, y aquí también x0, x1. Y este se piensa como un valor que es constante, porque en realidad, aunque uno no sabe cuál es el σ1, es un número que está ahí puesto. Entonces, en ese sentido, es constante. Y si se hace esa integral, no digo que sea fácil, ¿no? No digo que sea fácil hacerla, hay que tener bastante paciencia. Entonces uno la mete en un calculador, se la calcula. Lo que da acá es, para esta integral, h medio f de x0. Para esta segunda integral da h medio f de x1. Y aquí queda un medio,
este valor, y esta integral entre x0 y x1 queda menos h cubo partido por 6. Entonces lo que decimos nosotros es que por lo menos la integral entre x0 y x1 queda aproximada por esta parte. Y esto va a pasar a ser entonces el error de aproximación. Ahora, si esta forma de encontrar las integrales se hace para el intervalo x0, x1 y luego como está hecho acá, y luego se hace para el x1, x2, x2, x3, x3, x4, etc. Entonces vamos a tener para cada caso estos resultados de acá. Lo que puse aquí, esto de acá, está puesto para cada intervalo aquí. Pero notemos que cuando hacemos esta suma después, como estos son valores conocidos, el f de x0 queda solo. Bueno, por h medios. Pero el f de x1 se va a sumar con uno próximo, que es acá. F de x1 con f de x1. F de x2 con uno que viene después. Este con uno que viene de antes. Este con este de aquí. Entonces, estos van a ser dobles. F de x0 va a estar solo. El medio, que es el denominador de todos los sumandos, lo tenemos acá factorizado. El h, que es un factor de todos los sumandos, acá está factorizado. Entonces, este h medio está puesto aquí. Y aquí se salvó el f de x0 sin cambio, pero el f de x1 con el f de x1 y así sucesivamente van formando dos veces ese valor. Y el último, como no hay un punto que siga, también queda solo y llega a ser finalmente f de xn. Entonces, ¿qué notamos acá? Notamos que, para poder avanzar, que todo esto forma lo que se llama, cuando uno ya integra entre A y B, ¿no? Toda la integral, es una aproximación del valor de la integral y eso es lo que se llama regla del trapecio. Y lo que le falta para hacer igualdad es el error, que es la suma de todos estos errores que se producen en cada cálculo de la integral entre dos puntos consecutivos del intervalo. Entonces aquí tenemos un pequeño ejemplo, dice la integral de seno cuadrado de x entre 0 y pi. Y lo hacemos con n igual 6. O sea, hay 6, con n igual 6, 6 intervalos. A es 0, parte de 0, B es pi, y el h es b menos a partido por n, o sea, b es pi, a es 0, pi menos 0 partido por 6, pi sectos. Entonces vamos de 0, después a pi secto, a 2 pi secto, a 3 pi secto, a 4 pi secto, a 5 pi secto, y hasta pi. Y las imágenes, bueno, la función aquí está puesto, ¿no? F de x es seno cuadrado de x. Esto es seno de 0 al cuadrado, que es 0, seno de pi secto, que es un medio al cuadrado es un cuarto, y así vamos calculando los valores de las imágenes. Y los colocamos en la regla del trapecio, que decía, bueno, es el h partido por 2, nuestro h es pi sectos, y después se coloca f de x0, que es este 0, allí, dos veces la imagen de f de x1, que es un cuarto, dos veces la imagen de 3 cuartos, dos veces la imagen del 1, dos veces la imagen de 3 cuartos, dos veces la imagen de un cuarto, y una vez la imagen del pi, que es 0. Y todo esto suma pi medio. O sea que esa integral entonces entre 0 y pi de seno cuadrado x de x vale pi medio en forma aproximada mediante esta regla del trapecio. Adelante que se me acaba el tiempo, después parece que me voy a tener que reconectar. Cerremos esto. Miramos nuevamente
lo que viene. Entonces la imagen entre x0 y x1 de fx de x, ¿no? Esa fórmula que estaba anteriormente, aquí me faltó anotar f de x, era para el primer intervalo, h medio fx0 más fx1. Con todo esto formábamos la regla del trapecio y nos quedaba un remanente aquí que va a ser el error. Este es el error para el área que se produce entre x0 y x1. Ahora, sumando todos estos errores, para cada caso, vamos a tener que es la sumatoria de k igual 1 hasta n de las f segunda, ¿no? En xi sub k. Y todo lo demás es 6 por 2, 12, h cubo está puesto ahí, más por menos es más, y aquí lo tenemos. Ahora, si en cada de estos sumandos, reemplazamos por el máximo de las derivadas segundas, todo esto es constante. Entonces, al reemplazar por el máximo de las derivadas segundas, en estos subintervalos, que anotamos de esta manera, el máximo, obtenemos una cota para el error. O sea, este error va a ser menor o igual que h cuadrado partido por 12, b menos a, y el máximo de estas derivadas segundas en x. O sea, esta fórmula del trapecio tiene una manera de calcular aproximadamente el valor de la integral y también tiene una fórmula, E sub t, error del trapecio, para, mediante una cota, que es esta, que es calculable, mediante esa cota. Entonces, saber qué tan próximo estamos cuando calculamos el área del trapecio, el área bajo la curva, o sea, calculamos una integral mediante el método del trapecio de el área realmente que se podría encontrar como la integral dada. Hay integrales, ustedes saben que no se pueden calcular, entonces ahí no podemos hacer mucho, pero ya tenemos una cota del error. Entonces, este es una integral entre 0 y 1 de e elevado a x cuadrado de x,